En este video mostraremos algunos de los errores semánticos que hemos podido apreciar en nuestra experiencia con el lenguaje de programación C#. Este es un lenguaje incluido en la plataforma .NET y es altamente tipado, lo cual quiere decir que no se permiten violaciones de los tipos de datos. C# se deriva de C y C++, es enteramente orientado a objetos y es desarrollado por Microsoft. Para empezar, daremos una breve explicación de lo que es un análisis semántico. El análisis semántico provee de un significado coherente a lo que se ha hecho en el análisis sintáctico. La comprobación semántica se encarga de que los tipos que intervienen en las expresiones sean compatibles. Sus funciones principales son identificar cada tipo de instrucción y sus componentes, completar la tabla de símbolos y realizar distintas comprobaciones y validaciones. Estas son comprobaciones de tipo, de flujo de control, de unicidad y emparejamiento. En el siguiente código se lleva a cabo la implementación del método hash. Este consiste en que a partir de los datos de entrada crea una cadena que solo puede volverse a crear con estos mismos datos. Dentro de este código provocaremos una serie de errores semánticos para mostrar el comportamiento del lenguaje de programación C#. Como primer ejemplo tenemos el llamado de una variable no declarada. De la línea 13 a la línea 18 tenemos nuestro segmento de declaración de variables, en el que podemos apreciar la declaración de la variable entrada con tipo de dato string. En la línea 29 cambiaremos el nombre de la variable entrada 2. Esto nos marca un error. Nos dice que esta variable no es reconocida, ya que no ha sido declarada con anterioridad. A continuación, cambiamos el nombre de entrada 2 por entrad. Nos sigue marcando el mismo error. Y lo mismo para con la variable texto. Declarar dos variables con el mismo nombre. Volvemos a nuestro segmento de declaración de variables, donde podemos apreciar la declaración de answer y entrada, las cuales son variables de tipo string. Si cambiamos el nombre de nuestra variable answer a entrada, nos marcará un error, ya que la declaración de variable con nombre repetido no está permitido en el lenguaje de programación C#. A continuación cambiaremos la letra E minúscula por la letra E mayúscula. Esto nos mostrará que el lenguaje C# es sensible al contexto, lo cual quiere decir que distingue las letras mayúsculas de la minúscula. También nos muestra un mensaje donde nos dice que la variable fue declarada de manera correcta, pero su valor nunca es utilizado. Operadores no correspondientes en una operación. En la siguiente línea de código se tiene que la variable de tipo entero posición tendrá el valor resultante de multiplicar la variable también de tipo entero múltiplo clave por 2, y esto a su vez dividido por 7. Si cambiamos la variable múltiplo clave por la variable entrada, la cual recordemos que es de tipo string, nos marcará un error en el que se nos explica que no es posible usar el operador de multiplicar con un string y variables de tipo int. Si nosotros declaráramos la variable posición de tipo string y utilizamos el operador de suma entre una cadena, en este caso la palabra texto, y el número 2, nos sería permitido, ya que el lenguaje C# permite la concatenación, y nos mostraría un mensaje con el contenido texto 2. Y si en lugar de usar el operando suma usáramos el operando de multiplicar, nuestro resultado sería algo como texto. Operaciones entre tipo de datos incompatibles. Este es un ejemplo muy sencillo. Se tiene que la variable operación de tipo entero va a almacenar el resultado de multiplicar 2 por 3 y sumarle el resultado de la multiplicación 3 por 2 más la cadena texto.
lo cual nos va a marcar que no está permitido en el lenguaje. Ciclos y condicionales con tipo de datos erróneo. A continuación se muestra una estructura if y un ciclo while. Se tiene que si el valor almacenado en la variable múltiplo clave es menor que 0, entra un ciclo en el que se nos informa que hay que ingresar un número mayor que 0, y después de ingresar un valor nuevo se vuelve a evaluar la condición de que la variable múltiplo clave sea mayor que 0. Para este ejemplo cambiaremos el valor 0 por la cadena texto, lo cual, como podemos apreciar, nos muestra un error que nos dice que el operador menor que no está permitido para variables de tipo enteras con tipo string. Para la estructura de condición if realizamos un ejemplo similar, ya que se pretende comparar si el residuo de multiplicar múltiplo clave entre 7 es igual que la palabra texto, para lo cual nos sugiere no usar el operador de igual entre variables de tipo entero y tipo string. Aquí tenemos un ciclo que funciona mediante la variable band, que es de tipo booleano. Si cambiamos esta variable por la palabra texto, vemos que la estructura no está permitida en este lenguaje. Para el ejemplo del ciclo for, tratamos de realizar que el ciclo se repita mientras que i sea menor o igual que la palabra texto. Para esto nos muestra un mensaje muy similar a los anteriores, donde nos explica que el operador menor o igual no se puede aplicar en esta situación. Así que lo devolvemos a su forma original, donde el ciclo se realizará mientras que i sea menor o igual que la capacidad del arreglo menos 1. Asignar valores a los arreglos con tipo de dato diferente. Volvemos a nuestra área de declaración de variables. Aquí tenemos un arreglo de tipo entero al que más adelante en el código se le almacenará el valor de la variable múltiplo clave, la cual, como podemos apreciar, es también de tipo entero. Cuando intentamos añadir un número flotante, vemos que esto no se puede convertir de manera implícita. Asignar los índices del arreglo con un tipo de dato distinto. En este arreglo de tipo entero, tenemos que va de 0 hasta la dimensión del arreglo menos 1, es decir, de 0 a 199. Para este ejemplo intentamos meter números flotantes, a lo cual nos dice que no se puede realizar una conversión de manera implícita. Lo mismo si intentamos meter una cadena. El método recibe un tipo de dato diferente al esperado. En este nuevo ejemplo de código tenemos un método que recibe un valor entero, el cual proviene de la variable también de tipo entero, radio, y retorna el valor del área, el cual es de tipo doble. Provocaremos un error al cambiar el tipo de dato de la variable radio de entero a flotante. Esto no se permite, ya que el método espera un valor de tipo entero. El resultado del método se almacena en una variable de otro tipo de dato. Como ya había mencionado, el método retornará una variable de tipo doble, que al ser llamado el método se espera que éste cumpla con los parámetros correctos. Al cambiar el tipo de dato de la variable resultado, que es donde se guardará el producto de las operaciones realizadas en el método calcular área, nos marca un error, ya que esta variable va a recibir un valor de tipo doble y no entero. Para esto nos dice que no se puede realizar una conversión de manera implícita. El método retorna un tipo de dato diferente al declarado. En el método de calcular área, podemos ver que el valor que retorna es la variable área de tipo doble. Aquí dentro vamos a declarar una variable de tipo string y vamos a retornar su valor, el cual es la palabra texto. Esto no es posible, ya que el método espera retornar una variable de tipo doble y no una de tipo string.
Esto sería todo de nuestra parte. Esperamos haber dejado en claro los ejemplos mostrados en cuanto a análisis semánticos, así como su importancia. Les recordamos que la implementación de los errores fue llevada a cabo en el lenguaje C#, el cual simplifica y moderniza C++, eliminando su complejidad y haciéndolo menos propenso a errores.